Hoy vamos a ver en multimedia experimental Arduino. Es una placa o microcontrolador de código abierto que está basada en el ATmega 328P y se usa bastante para procesos interactivos. Hay muchos proyectos que vienen desde las artes, el diseño, las ingenierías y es de fácil uso y aprendizaje. Muchos de estos contenidos los encontramos en su página, en el repositorio, donde está desde los códigos hasta muchas experiencias que son compartidas por amantes, digamos, a la experimentación y a la creación alrededor de esta plaqueta. En algunos casos uno puede comprar también el Arduino, pero más adelante vamos a ver que podemos también cacharrear y armar nuestro propio Arduino. Algo que me parece importante dentro de los antecedentes es ver espacios experimentales de investigación como el Media Lab de Prado, en Madrid, España, que hace de este lugar como el encuentro para investigadores, pedagogos, antropólogos, ingenieros, científicos, hackers, activistas y demás, en un espacio de experimentación en concepto de laboratorio, donde todos aprenden y todos enseñan. Vamos a ver una parte de este espacio porque nos puede dar ruta frente a lo que podemos estar creando en el laboratorio multimedia experimental. Media Lab Prado es un programa del área de las artes del Ayuntamiento de Madrid orientado a la producción, investigación y difusión de la cultura digital y del ámbito de confluencia entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. El objetivo principal de Media Lab Prado es ofrecer una estructura en la que tanto la investigación como la producción sean procesos en los que los usuarios puedan participar activamente. Los usuarios de Media Lab Prado son estudiantes, investigadores, profesionales y aficionados de disciplinas muy diversas que incluyen el arte, la tecnología, el diseño, la ingeniería, la física, la biología, la historia, la sociología, la antropología, la educación, la comunicación o el activismo. Media Lab Prado desarrolla talleres intensivos de producción colaborativa de proyectos, talleres de formación, seminarios teóricos, charlas, presentaciones y mesas redondas, encuentros de música experimental y audio-vídeo en directo y reuniones de grupos de investigación y grupos de trabajo en torno a diferentes temas. El espacio de Media Lab Prado está permanentemente abierto al público para poder consultar información sobre sus líneas de trabajo y los proyectos que se han desarrollado, y cuenta con la ayuda de los mediadores culturales. Funciona como una plataforma de encuentro e intercambio de conocimientos y como un espacio para la creación, reflexión, debate y aprendizaje colectivo en torno a la cultura digital. Media Lab Prado apoya y promueve el acceso al conocimiento, fomentando el uso de herramientas de software libre y de licencias copyleft. Todas sus actividades son de acceso libre y gratuito. Bueno, frente a esta experiencia pues se han desarrollado diversos procesos en América Latina. Eh, este no es el único referente, hay muchos lugares construidos como laboratorio, algunos desde las instituciones, otros desde las mismas comunidades base. Voy a mostrarles una parte de un proyecto en el cual estuve vinculado con Bellas Artes en Medellín, la Fundación Universitaria Bellas Artes, un proyecto que se llamó Transferencias Pedagógicas y es bien interesante porque lo que se intentó hacer acá era escuchar al barrio, ¿sí? Mirar cómo desde la experiencia histórica, de memoria, de patrimonio, empezar a generar unos dispositivos culturales a partir de cartografías
pero al mismo tiempo en relación a dispositivos multimediales, que nos deje preguntas en torno a la transformación urbanística, en este caso pues del sector de Ayacucho. Vamos a ver uno de los apartes del video, como para ver la metodología que MD se expandido utilizaba. es una estrategia muy importante para la integración del encuentro con el tejido de la ciudad. En este caso, se trata de encontrar o de generar sinergias y articulaciones con instituciones como espacios de formación, instituciones universitarias de formación formal en artes, no solamente artes visuales, arquitectura, diseño, urbanismo. Pues con las convenciones igual vamos a identificar cuáles casas están habitadas, cuáles están deshabitadas, cuáles son casas de familia, cuáles son comercios. Porque eso que es un territorio que es recorrido desde lo cotidiano y cómo desde solo una pregunta de investigación empieza a arrojar una cantidad de datos que a veces no son aprovechados porque uno cree que ya lo sabe todo del territorio. Generalmente las preguntas que uno se formula sobre, en este caso la ciudad, como uno la tiene absolutamente naturalizada, pues simplemente la transita, se vuelve un escenario más de certezas, no de dudas. Por lo tanto, es difícil generar procesos investigativos que aborden la cotidianidad de la ciudad, porque ya no es cotidiano. La pregunta general que nosotros formulamos pues como para el planteamiento es ¿qué representa la palabra tranvía como construcción del imaginario de la calle Ayacucho en las dinámicas económicas y lingüísticas? Creo que nos han alejado del concepto de investigación y más cuando hay unos parámetros, hay toda una estructura, digamos, de dimensión. Claro, entonces ya sea solo unos pocos hacen investigación, parece ser, ¿no? Una de las cosas que he aprendido con el cotidiano es ver que todos tenemos algo de investigadores. Cuando uno va a los territorios campesinos, la manera como ellos se acercan a su territorio es toda una respuesta a muchas preguntas que han tenido en ese cotidiano. Para Bellas Artes es muy importante que los estudiantes se articulen con las dinámicas de la ciudad, las reflexionen, las piensen de manera crítica. Y así como el MD tiene un espacio expandido para relacionar su trabajo con las universidades, Bellas Artes expande también el aula, de modo tal que se reflexione de manera crítica y analítica sobre las dinámicas de transformación, en este caso del tranvía de Ayacucho, sus implicaciones urbanísticas, sus implicaciones arquitectónicas en relación con el patrimonio, en relación con las dinámicas de habitabilidad del centro de la ciudad de Medellín. Parece ser que de una manera automática la gente recorre las calles. En los espacios la invitación fue esa, como salgan, miren, acérquense digamos, a los lugares, miren de otra manera, ustedes van como investigadores. Yo formo parte del grupo de investigación Interficie. Lo que nos ha interesado desde el grupo es cómo se empiezan a proponer cosas desde lo personal para ya empezar a generar un proyectos colectivos. Todo este sistema pues en sí nos ayudó mucho porque nos logró organizar un poco más lo que teníamos y plantear en cada proceso, en cada etapa. Bueno, como ven ustedes acá hay un proyecto transdisciplinar, una forma de hacer con el otro que es súper importante en estos espacios laboratorios. Entonces se unen las ciencias humanas, como lo dijimos anteriormente, las ingenierías, el arte, el diseño, los diseños, y en busca de resolver algunas preguntas o varias preguntas en la cual pues está vivo, digamos, esa actitud del cacharreo. Frente a eso encontramos una serie de elementos que son muy importantes, como lo mencionaba anteriormente, en torno a estos repositorios. La misma página nos favorece, digamos, a los que estamos aprendiendo hasta ahora en torno a Arduino, pues una cantidad de contenidos y de materiales que nos permiten estar experimentando, ¿sí? En inicio, pues este proyecto se inició en Ivrea, Italia, y la idea es que pues este microcontrolador, pues basado, digamos, en inicio con el Base Stand, que tiene un costo más o menos de $100, creo,
Y entonces después empezaron como a generarse unas nuevas experiencias y ya con el Almega 168 se empiezan a desarrollar como esta placa que lo puede uno comprar o en este caso como vemos desarrollar de manera muy casera. Creo que esto es una invitación también al cacharreo, ¿no? A esa cultura de hágalo usted mismo, pero eso que vas aprendiendo, cómo lo compartes con los demás, ¿sí? De esa manera, pues están todos los materiales en la internet, desde los códigos hasta planos y simuladores que nos permiten adentrarnos a este mundo, a hacernos preguntas. Hay retos, claro. Esto es involucrarnos en una forma de trabajo colaborativo, en muchos momentos enfrentarnos a la frustración, porque en ocasiones estas experiencias hay que hacerlas una y otra vez y mirar en dónde está el error, pero esto nos conduce, digamos, a un espacio de aprendizaje continuo, ¿sí? Inacabado, que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Si vemos acá, pues están pues estas gráficas, estos planos, y lo que uno hace es ir resolviendo, ¿sí? Y en los casos en que ya es necesario la ayuda, digamos, de otras disciplinas como las ingenierías, como los desarrolladores y demás, pues ese es el diálogo interesante que promueve, digamos, este tipo de acciones. Es decir, hay que dialogar con las otras disciplinas, hay que aprender de las otras disciplinas y también salir de esa zona de confort, ¿no? De esta manera, pues estamos todo el tiempo indagando, ¿sí? Entendiendo desde códigos de programación muy básicos. Una de las fascinaciones, digamos, que tiene la placa de Arduino es que hay unas entradas y unas salidas, ¿sí? En las cuales eso que entra, que puede ser o sonidos, o que pueden ser algunos datos diversos, ¿sí? Eh, Sensores de luz, etc. ¿Sí? Alguna señal que se puede leer, pues también nos permite mirar qué pasa con esos periféricos o esos elementos que le vamos a colocar en la salida. De esa manera, pues hay algunas experiencias en las cuales empiezan a interactuar o a dialogar más que interactuar con Processing, que es otro software libre generado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts para generar interfaces interactivas visuales. Entonces, esto es un mundo que se va ampliando y que de cierta manera invita a los diseñadores y a los artistas al cacharreo, a entender estas lógicas desde el desarrollo y desarrollo y programación. De esta manera también nos enfrenta la electrónica, ¿no? Entonces es un laboratorio continuo eh, y muchos de estos elementos, como lo decía anteriormente, pues empieza desde un ejercicio muy básico, ¿no? En este caso, como vemos, desde prender y apagar un bombillo y darle como unos tiempos frente a eso, hasta colocar algunos ejercicios que tienen que ver con domótica o interactividad multimedia, etc. Acá por lo menos esto es una maleta multimedial, que es una experiencia que se desarrolló con el grupo de la Maestría de Comunicación y Medios de la Universidad Nacional. Y de cierta manera se está jugando al cacharreo, ¿sí? O sea, al cacharreo tecnológico, al reciclaje como tal, a ver todos esos elementos que uno tiene en la casa y de qué manera pues, nos sirven para desarrollar nuevos artefactos o dispositivos. De cierta manera lo que se está intentando hacer con ello es generar como una especie de multimedias nómada, ¿sí? Es esta bicicleta que se transforma y que de cierta manera el interés es que habite los lugares de la ciudad y que se lleve relatos audiovisuales y es utilizar la misma arquitectura de la bicicleta, es como generar, aprovechar, digamos, aprovecharla como soporte y generar, digamos, esta interfaz multimedial. De esta manera, pues nos estamos enfrentando a una cantidad de elementos y situaciones experimentales que no solamente nos acogen, digamos, al salón o al laboratorio, sino que nos lanzan también a preguntarnos sobre una ciudad, sobre un territorio. Esto nos coloca en una zona de investigación continua, no solamente con los elementos de los cacharros o los dispositivos electrónicos como tal, sino que también
nos permite ir indagando frente a la electrónica, frente al desarrollo, frente al lenguaje de programación, frente a preguntas que tienen que ver con las visualidades, el diseño y demás. Definiciones como estas: la computación física significa la construcción de sistemas interactivos físicos mediante el uso de programas y de hardware que pueden servir y responder al mundo analógico. Ese mundo analógico, pues encontramos desde señales de, digamos, la luz, la voz como tal, o sea, podemos utilizar un micrófono, ¿sí? A partir de estos sonidos que transitan en el lugar, que sean una señal que después se pueda leer y que de esa manera nos produzca algo, digamos, en la salida de esta plaqueta. Acá hay unas páginas sugeridas que tienen que ver con hardware libre y software libre, que son muy importantes que las tengamos en cuenta dentro de la misma, digamos, intención política de la cultura libre, ¿no? Y también pues está un simulador y el programa que usa Fritzing, y también el programa de processing, que es para hacer visualidades. Y viene toda esta pregunta frente a la electrónica, ¿no? Acá, como lo dice el texto, estudia, emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control de flujo de los electrones y otras partículas cargadas eléctricamente. El voltaje, o sea, una cantidad de definiciones que tenemos que tenerlas en cuenta, si el voltaje de corriente directa o el voltaje de corriente alterna. Son definiciones y diferenciaciones que son importantes tenerlas en cuenta en el desarrollo, digamos, de un proyecto. Claro, aquí estamos trabajando con voltajes que no suben más de 12 voltios, pero es muy importante saber a qué es lo que nos estamos enfrentando, qué es esto de la corriente, los elementos que vamos a estar utilizando como resistencias, la ley de Ohm, que es tan importante, digamos, en la electrónica, los sistemas electrónicos que tienen que ver, digamos, con circuitos abiertos y circuitos cerrados. Todo esto lo vamos a ir digamos, viendo de manera minuciosa a medida que estamos experimentando en el lugar. Y entender esto de las entradas, ¿sí? Estas entradas pueden ser sensores electrónicos o mecánicos que toman señales. Puede ser la temperatura, puede ser la presión, puede ser la humedad, puede ser el contacto, la luz, el movimiento, el pH, etc. del mundo físico, y se convierten en señales de corriente o voltaje, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vemos los sensores de temperatura, un pulsador, una fotocelda, un potenciómetro, un sensor de movimiento, entre muchos otros. Y las salidas tienen que ver con actuadores u otros dispositivos, y en este caso se convierten en señales de corriente o voltaje. En este caso puede ser movimiento, luz, sonido, fuerza, rotación, entre otros. Puede ser como un motor que gira, un LED de luz, bueno, y así una cantidad de dispositivos que podemos colocar en sus salidas. Bueno, aquí vemos lo de los procesamientos de señal, los circuitos electrónicos que tienen pues analógicos, digitales o mixtos, y los sistemas, digamos, que vimos anteriormente, en torno a estos sistemas electrónicos que tienen unas entradas, que hay un procesador y que este procesador pues emite, digamos, o interpreta esas señales hacia unas salidas. Esto que estamos hablando aquí de una manera teórica, pues después se vuelve más divertido, ¿no? O sea, como que es entender esa magia, digamos, del cacharreo, de la electrónica y pues de la computación física y la interactividad. Bueno, este es un ejemplo que coloco y que encontré, dice, ejemplo de un sistema electrónico. En un televisor su entrada es una señal analógica, recibida por una antena o por un cable. Los circuitos integrados del interior del televisor extraen la información sobre el brillo, el color, el sonido de esta señal. Los dispositivos de salida son una pantalla LED que convierten las señales electrónicas en imágenes visibles en una pantalla o unos altavoces. Entonces aquí pues nos van dando como una cantidad de elementos para entender pues todo lo que está ocurriendo en torno a estos ejercicios de multimedia experimental. Bueno, hay una cantidad de elementos que tenemos que tener en cuenta, es adentrarnos, digamos, a este mundo de la electrónica, y está el mundo de la electrónica, y después tenemos que adentrarnos al mundo también de la computación, del lenguaje de programación, que es básico, digamos, el que se utiliza en Arduino, pero que es importante entenderlo pues para empezar a desarrollar estos ejercicios multimediales, o estos dispositivos también.
Todo lo que vemos acá, como ven, son todos los cacharritos, le llamo, que vamos a tener que estar enfrentándonos todo el tiempo. Acá como vemos, esta es una de las partes, digamos, del Arduino, está esta comunicación serial y es donde nosotros estamos haciendo esas conexiones. Si ven en la parte de arriba, digamos, es parte de la plaqueta de Arduino y en la parte de abajo tiene que ver con una protoboard y ahí están como los conectores. Eso es bien interesante porque es como seguir el plano, ¿sí? Como que algo, si conectamos acá, pues hay toda una manera de hacer, pero pues por ahora vamos a cacharrear, ¿sí? A disfrutarlo. Los componentes electrónicos que vamos a ver y que son importantes verlos, ¿sí? En este caso, pues microcontroladores, ¿sí? La protoboard que es tan necesaria en todo esto porque es para generar estos prototipos, digamos, de circuito, las resistencias y entender, digamos, sus colores y esto nos permite, pues, reconocer los valores que tiene cada resistencia. Entonces, pues estas tablas son muy didácticas para entender esto. Los diodos, ¿sí? Todos estos elementos, bueno, como les decía anteriormente, para un diseñador es como en qué mundo nos estamos metiendo, pero es bien interesante porque cuando uno empieza a hacer estos circuitos y cuando funciona, siento que es un acto de alquimia o un acto de magia, entonces vale la pena pues enfrentarnos a estas experiencias. Cabemos, digamos, el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador. Bueno, todo esto lo vamos a ir ahondando ya con ejercicios puntuales. Los condensadores, los LEDs que se utilizan mucho, que son diodos emisores de luz o diodo luminoso, encontramos de todos los colores y hay muchas experiencias bien interesantes en el desarrollo, digamos, de estos, pues de estos ejercicios multimediales. Los LED RGB, pues que ya saben, pues estamos hablando de rojo, estamos hablando de verde, estamos hablando de azul, pero como esta interacción, digamos, de colores se pueden generar experiencias interesantes, digamos, para la línea de proyectos multimediales. Bueno, los pulsadores, los switch, los potenciómetros, todos esos elementos, las fotoceldas, los zumbadores, el motor de corriente continua, hay diversos, digamos, y bueno, viene y encontramos pues la plaqueta de Arduino que es tan importante, digamos, en este proceso y que podemos aquí ver sus partes, ¿sí? Una es reconocerla y bueno, los que puedan comprarla bien, o sea, pero también la invitación es a realizarla, a hacerla de manera manual, entender cada uno de sus componentes y pues montarnos a armarla. Creo que es una invitación que vale la pena hacer. Creo que es uno de los primeros ejercicios que hago en los laboratorios de Arduino, armar su propio Arduino. Bueno, esos son como los fundamentos básicos de electrónica. Acá pues vemos todos los logos de la cultura libre presentes que hacen posible, digamos, estas posibilidades. Y la invitación es a que sigamos trabajando, hágalo usted mismo, hágalo con los demás. Esto es un primer inicio, digamos, sé que es una cantidad de conceptos muy, muy nuevos para todos, pero vale la pena intentarlo, vale la pena salirnos de la zona de confort y cómo estos proyectos nos incitan a seguir trabajando en proyectos multimediales que como vimos al inicio con esos ejemplos, podemos relacionar investigaciones de todo índole, desde el diseño visual, las humanidades, las ingenierías y entre más diverso sea, más aprendemos. Esa es la invitación de hoy.